Imagina una época en la que la electricidad era magia, la fotografía parecía brujería y la ciencia avanzaba tan rápido que muchos creían que cualquier cosa era posible, incluso hablar con los muertos. No es una metáfora. Hubo inventores, ingenieros y hasta físicos respetados que dedicaron años y fortunas a construir máquinas para comunicarse con el más allá, y lo más inquietante es que no eran charlatanes de feria. Algunos estaban convencidos de que la tecnología podía abrir una puerta que la religión y la filosofía nunca habían logrado cruzar. Otros, claro, vieron una oportunidad perfecta para lucrarse con la credulidad de un público desesperado por escuchar una última palabra de sus seres queridos. Pero antes de juzgarlos, piensa en esto. Cada vez que aparece una nueva tecnología, radio, fotografía, grabación de audio, inteligencia artificial, surge el mismo sueño. ¿Y si pudiéramos usarla para hablar con quienes ya no están? ¿Y si la ciencia pudiera vencer a la muerte? Hoy vamos a viajar a ese territorio extraño donde la ciencia se mezcla con el espiritismo, donde los inventos se vuelven rituales y donde la frontera entre la investigación y el fraude se vuelve tan delgada como una onda de radio. Porque sí, hubo máquinas reales, hubo experimentos, hubo voces y hubo escándalos. Bienvenido a una de las historias más fascinantes y más olvidadas de la tecnología, la máquina para hablar con los muertos. Para entender cómo surgió esta idea, hay que viajar al siglo XIX, cuando el espiritismo explotó como fenómeno global. Las hermanas Fox, las mesas parlantes, los médiums profesionales, todo eso creó un mercado gigantesco de comunicación con el más allá. Pero había un problema. Los médiums eran humanos, y los humanos fallan, o mienten, o ambas. Así que algunos inventores pensaron, ¿y si eliminamos al medium y dejamos que la tecnología haga el trabajo? Uno de los primeros fue Thomas Edison. Sí, ese Edison. Aunque nunca construyó su supuesta Spirit Phone, dejó suficientes declaraciones ambiguas para que la prensa explotara la idea. Edison creía que si el alma era una forma de energía, entonces debía ser cuantificable. Y si era cuantificable, debía ser detectable. Y si era detectable, podía ser grabada. Años después, en el siglo XX, surgió algo aún más extraño: la psicofonía. Ingenieros como Friedrich Jürgenson afirmaban captar voces inexplicables en grabadoras de cinta. Voces que parecían responder preguntas. Voces que parecían tener intención. Los experimentos se multiplicaron. Cámaras oscuras, micrófonos ultrasensibles, osciloscopios, radios modificadas. Algunos investigadores juraban que estaban recibiendo mensajes. Otros demostraban que eran interferencias, pareidolia o simples errores técnicos. Pero la idea persistió. Si la tecnología podía captar ondas invisibles, ¿por qué no podría captar presencias invisibles? Y aquí aparece el primer gran giro. Cuanto más avanzaba la tecnología, más fácil era demostrar que muchas de estas voces tenían explicaciones naturales. Pero al mismo tiempo, más personas creían en ellas, la paradoja perfecta. Aquí viene lo mejor. La máquina para hablar con los muertos sí existió, pero no como la imaginas. En 1920, un inventor llamado George Meek presentó el Spiricom, un dispositivo que supuestamente permitía conversaciones bidireccionales con entidades del más allá. No ruidos, no murmullos, conversaciones completas. Meek incluso publicó transcripciones donde un espíritu le daba instrucciones técnicas para mejorar la máquina. El detalle: nadie más pudo replicar los resultados. Aún así, el Spiricom se convirtió en un mito tecnológico. Inspiró a generaciones de cazafantasmas, investigadores paranormales y aficionados a la electrónica. Y lo más sorprendente, algunos de sus planos eran técnicamente sólidos. No eran máquinas mágicas, eran radios experimentales con configuraciones inusuales. Pero el giro inesperado es este: la mayoría de las voces del Spiricom coincidían con patrones de interferencia de radioaficionados. En otras palabras, Meek pudo haber confundido transmisiones humanas con mensajes del más allá. O, quizá no, y ahí está el encanto del misterio. ¿Por qué seguimos intentando hablar con los muertos? ¿Por qué cada nueva tecnología, desde la radio hasta la inteligencia artificial, revive este deseo?
La respuesta no está en los fantasmas, sino en nosotros. La muerte es la frontera definitiva. La ciencia puede explicar galaxias, átomos y agujeros negros, pero no puede devolvernos a quienes amamos. Así que buscamos grietas, buscamos señales, buscamos máquinas que nos digan que no todo termina. El espiritismo tecnológico es, en el fondo, una forma de esperanza disfrazada de ingeniería. Pero también es un espejo cultural. Cada época construye sus propios fantasmas. En el siglo XIX eran golpes en la mesa. En el XX eran voces en cintas magnéticas. En el XXI son inteligencias artificiales que imitan voces de personas fallecidas. ¿Es eso comunicación? ¿O es solo un eco de nuestras emociones? La crítica más dura es esta. La tecnología no elimina el fraude, solo lo moderniza. Donde antes había mediums, ahora hay deepfakes. Donde antes había mesas parlantes, ahora hay apps que detectan espíritus, pero también hay algo profundamente humano en este impulso. No es solo superstición. Es duelo, memoria, identidad. Es el deseo de que la historia no termine abruptamente. Y quizá por eso estas máquinas, reales o imaginarias, siguen apareciendo. Después de más de un siglo de experimentos, fraudes, ilusiones y avances tecnológicos, seguimos sin una máquina que hable con los muertos. Pero seguimos intentándolo. Y quizá eso dice más sobre nosotros que sobre el más allá. La pregunta no es si los muertos pueden hablar. La pregunta es, ¿por qué queremos escucharlos? ¿Buscamos respuestas? ¿Buscamos consuelo? ¿O buscamos una excusa para creer que la tecnología puede vencer a la muerte? Hoy, con inteligencia artificial capaz de recrear voces, rostros y patrones de habla, estamos más cerca que nunca de una ilusión perfecta. Pero, ¿eso es comunicación? ¿O es solo un espejo emocional que nos devuelve lo que queremos oír? Y ahora te pregunto a ti, si existiera una máquina que realmente pudiera hablar con los muertos, ¿la usarías? Déjalo en los comentarios y, si te gusta explorar la historia oculta detrás de la tecnología, dale a me gusta y suscríbete. Aquí, en Cronoscopio, seguimos mirando el pasado para entender el presente.